Hola, ¿ahora se escucha? Sí, ahora se escucha, profe. Buenísimo. Perdón, no sé qué había sucedido. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo vienen? ¿Están leyendo? Está complicada la clase hoy, ¿no? ¿Eh? Está complicada la clase hoy, ¿no? ¿Complicada? Ah. Arrancamos con problemas técnicos, pero esperemos subsanarlos desde el punto de vista académico. Bueno, hoy repaso, ustedes ya tuvieron en ocasión de la previa al primer parcial, así que como dijimos el otro día, no podemos ver todos los puntos del programa, es materialmente imposible, no del programa, sino de las clases que vimos. Vamos haciendo un repasito por encima y la idea es básicamente que ustedes pregunten. Como yo les dije la semana pasada en la última clase, para que esto lo puedan aprovechar, lo ideal es que tengan leído el material, ¿no? Ya a esta altura, ¿no? Y si tienen alguna duda la podemos tratar de despejar en esta oportunidad. Y si me consultan algo que yo no esté en condiciones de responder, les voy a anotar acá en el chat mi mail, y me pueden consultar por ahí, y si no tienen el campus también para que hay un espacio también para hacer consultas, ¿no? Bueno, la clase de repaso, ustedes van a tener, todas las clases que tienen esta semana son para ver los temas que le dio cada uno de los profesores. Así que hoy vamos a ver los que vimos nosotros, todos los lunes. ¿Les falta ver algún punto del programa? Ya terminaron con todos, con las clases. Vimos todos, sí. Vieron todos. Vieron todos. Bien. Bueno, el primer punto que nosotros vimos fue del programa de la unidad 9. Nosotros vimos el punto 1 de la 9 y el punto 2, ¿verdad? ¿O solo el punto 1? No, el punto 1. El Acuerdo San Nicolás, disposiciones y contexto de creación, la posición porteña, los debates en la legislatura y la secesión. Miren, hay algunos puntos que yo les voy a decir, estos son muy importantes. No quita que los demás no lo sean, y no quita que y no hace a los que yo mencione especialmente que van a ser los que le van a tomar en el parcial, exclusivamente, porque como ya dijimos, todos los temas pueden ser motivo de una pregunta en el parcial. Esto puntualmente, el Acuerdo de San Nicolás, recuerdan el contexto en el que da, fue después de Caseros, del 3 de febrero del 52, cae Rosas y comienza un nuevo periodo que va a desembocar en muy poco tiempo en lo que es la organización nacional, ¿no? Con el dictado de la sanción de la primera Constitución, que va a ser la del 53.
¿Por qué es importante el Acuerdo de San Nicolás? Porque allí es donde se establecía el llamado a la Constitución, establecía ya una cosa que también habíamos dicho que era importante, cuál iba a ser la forma de gobierno, como que eso ya quedaba fuera de discusión. Y vean la importancia, que también lo mencionamos especialmente, del acuerdo, en tanto y en cuanto, cuando ustedes leen el preámbulo de la Constitución, que dice, entre otras cosas, en cumplimiento de pactos preexistentes, junto con el Pacto Federal de 1831, es uno de esos pactos preexistentes a los que se refiere dicho preámbulo. Que algunos puntos tenemos que tengamos presentes, lean algunos de los puntos fundamentales del contenido del acuerdo, qué cosas se establecían. Lo primero es que decía que el Pacto Federal es considerado ley fundamental de la nación, el de 1831, ¿no? El 4 de enero del 31. Decía esto, que se debería reunir el Congreso para darse una constitución. Ahí mencionamos en ocasión de dar la clase algunas cuestiones, por ejemplo, que tenían que ver con el tratamiento que iban a tener los diputados que iban a ese Congreso, que iban a ser antecedentes de algunas figuras importantes después, como se hablaba ya de la inmunidad de los diputados. Y una cosa muy importante que fue que otorgaba se le daba a Urquiza en su carácter de provisorio, gobernante provisorio, manejo de las relaciones exteriores, pero una cosa importante que también que se dio en ese momento es que le daba a Urquiza las llaves del Tesoro Nacional, ¿no? Entonces se le quitaba, Buenos Aires perdía ese monopolio que tenía sobre el manejo de los recursos fiscales. Profe, tengo una pregunta. Sí. Que yo tengo notado en su momento que decía que el director provisorio, o sea, Urquiza, podía intervenir en los conflictos entre las provincias. Sí. ¿Hasta qué punto llegaba la injerencia de él en esos conflictos interprovinciales? No se dio, digamos, fue un periodo muy corto, entonces no se dio ninguno puntualmente, pero sí tenía como tenía amplias facultades para intervenir. Esto básicamente es porque veníamos de una etapa de mucha conflictividad, tampoco se terminó acá, vamos a ver que va a haber conflictos armados interprovinciales hasta 1880, el último se dio en ocasión previo a la ley de capitalización. Digo. No es que se terminaron con esto, se siguieron sucediendo, pero era una forma de decir, bueno, ahora hay una autoridad suprema que ante algún conflicto puede intervenir. O sea, no vayamos a las manos de una entre provincias. Pero bueno, esto fue provisorio y fue un periodo muy corto, porque ya en 1853 se sanciona la Constitución y se procede a la elección de las autoridades definitivas, que bueno, va a ser Urquiza, pero en función de mandato constitucional. Bueno, el Acuerdo de San Nicolás, entonces, importante, por cosas que dispone, y por entre tantas otras, una de las medidas que era que le dio igualdad a las provincias para elegir representantes, que iban 2 por cada una. Esto genera un malestar en Buenos Aires. El manejo que le da Urquiza del Tesoro Nacional genera malestar, se empieza a generar precisamente en esa provincia, la más importante, empieza a haber disidencias respecto a las posiciones. Ya se empieza a dejar de lado un poco lo que había sido hasta entonces la cuasi antinomia entre unitarios y federales, y ya los alineamientos se empiezan a dar
aún entre unitarios y federales, pero las diferencias se dan en función de cuál era la posición que se tenían respecto a Urquiza. ¿Por qué mencionamos esto? Porque tras el acuerdo comienza una serie de debates en la legislatura bonaerense que van a desembocar en una crisis interna de la provincia y terminan triunfando los sectores que se oponen al acuerdo. De hecho, se reúne la Convención Constituyente, y Buenos Aires retira a sus diputados. Se termina habiendo una revolución en la provincia el 11 de septiembre de ese año, y Buenos Aires comienza la secesión, se separa. Vimos que durante muchos años existieron lo que en una de las lecturas obligatorias que ustedes tienen, que es la de Sábato. La de Sábato habla, no me acuerdo si es Sábato, habla de dos repúblicas. Sí. Aprovecho ahora que hice esta mención para decirle algo que ya hemos dicho también. Las lecturas obligatorias no pueden obviarlas, chicos, más allá de que ustedes utilicen resúmenes, que queda bajo su responsabilidad, de dónde lo leen eso, porque la bibliografía de la cátedra está en cada unidad, que es lo que la cátedra da, tanto como lecturas obligatorias como las complementarias. Las obligatorias no las pueden obviar porque ustedes habrán visto en el primer parcial, o si alguno ya hizo la materia de otros años, o en el recuperatorio, para los que hayan ido a esa instancia, que siempre hay generalmente hay algunas preguntas que dice, según, no sé, mi referencia, Hilda Sábato, o qué dice Ternavasio, digo. Entonces, no dejen de leer las lecturas obligatorias. En este caso puntual son Sábato, Galetti, que son para otros temas que no vimos nosotros, ¿no? Dieron otros profesores, pero bueno, no hace falta que lo lea porque ustedes tienen acceso al mismo material que estoy viendo yo acá en mi teléfono. Más las clases tienen mucho material, microclases, clases grabadas de la titular, así que eso. Pero insisto en el tema de las lecturas obligatorias. Bueno, estábamos en la secesión que se da en la provincia de Buenos Aires, como ya lo hablamos un poquito más en profundidad en la clase, no lo vamos a hacer ahora tampoco, pero en qué desemboca esta situación que se da en la provincia, y que por algunos años vamos a tener la Confederación, con la capital en Paraná, y la provincia de Buenos Aires por otro lado. Esto va a terminar después con dos hechos puntuales, en el marco de un proceso bastante largo, que son las batallas de Cepeda y Pavón. Que ahí se vuelve la unificación. ¿Tienen pregunta, alguna consulta respecto a este punto? Si no, seguimos. El que viene, que vimos nosotros, fue el 10.3, la codificación. El código Napoleón, aportes ahí, contenido interbloques. Ya mencionamos que esto de contenido interbloques es porque hacemos referencia, acá alterando un poquito lo que es el orden cronológico que se viene siguiendo en el programa, a cuestiones que están en otros bloques que ustedes ya han visto. El proceso de codificación, al que se hace referencia, que hacemos acá referencia, es la institución, producto de la evolución del derecho, en la cual
se concentran en un solo cuerpo normativo las distintas, valga la redundancia, normativa vigente en un territorio determinado. Y ese proceso de codificación, que se da algunos años antes en el mundo, en Europa fundamentalmente, va a desembocar en lo que ustedes ven, van a ver después, o vieron con otros docentes, que son nuestro proceso específico de codificación. Pero cuando nosotros vimos esta clase, respecto a este punto, hablamos en términos generales de en qué contexto habían surgido los códigos, en qué momento histórico habían surgido, que habíamos mencionado al fines del 1700, es decir, a fines del siglo XVIII, 1790 y pico, el Código de Prusia, y después el que fue una de las fuentes fundamentales de nuestro Código Civil, que fue el Código Civil francés, o también conocido como el Código Napoleón. Después hubo algunos otros. ¿Por qué mencionamos la importancia del Código Civil francés, el Código Napoleón? Precisamente porque fue una de las principales fuentes que utilizó Vélez Sarsfield para nuestro antiguo Código Civil, que se había sancionado en 1869 y entró en vigencia el 1 de enero de 1871. Vélez utilizó otras fuentes, pero básicamente, muchas del Código Civil francés. Ahí se mencionaba el aporte de Savigny. En la clase anterior, alguno de los chicos preguntó por el Código Savigny. No, o sea, no hay un Código Savigny. Un jurista que hacía aportes en la teoría del derecho. Y hablamos de los beneficios que tenía la codificación, algunos de los beneficios, y algunas críticas que se le hacen a este tipo de procesos. Savigny mencionaba algunas críticas respecto a los procesos, a las codificaciones. De este punto, ¿qué más vimos? Bueno, no, porque lo que sigue es la de nuestro país y la creación definitiva de la Corte Suprema de Justicia, pero eso lo van a ver mañana en la clase de repaso que tengan, o pasado, no sé cuándo. ¿Alguna consulta respecto? Vamos leyendo títulos básicamente, ¿no? Insisto, si alguno quiere consultar, como NASA, y se desmutean y me preguntan. Profe, yo tengo una consulta sobre lo de la codificación. Más o menos en qué siglo sea, digamos, como para ubicarlo. Fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, el Código Civil francés. Gracias. 1804, el Código Civil francés. Acá, donde decíamos contenido interbloques, hace referencia a que por ahí vamos al primer bloque que ustedes vieron, de historia del derecho, como que hubo algunos cuerpos o símil cuerpos normativos que se los podría mencionar como antecedentes de lo que fue la codificación, ¿no? Ustedes vieron en su momento el Código Hammurabi, que fue aproximadamente siglo XX a.C. Vieron después distintas normativas del derecho romano, como el Corpus Juris de Justiniano, las Institutas, el Digesto, eran cuerpos que intentaban de alguna manera unificar normativa vigente. Pero a nuestros efectos y como fuente directa nuestra es esto que
que hablábamos hace unos instantes, de los procesos de codificación que se dan a fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, en Europa continental. A ver. El otro tema es que vimos nosotros, Ley Sáenz Peña, unidad 11, el punto 11.4. ¿Sí? No vimos ninguno antes, ¿no? Ley Sáenz Peña. Bueno, la Ley Sáenz Peña. Lo que menciona el programa es esta ley como ruptura del orden político conservador y ampliación de la República. Recuerden que es de 1880 hasta... Bueno, la ley Sáenz Peña es de 1912. Pero hasta 1916, que asume la presidencia Irigoyen, es decir, ese periodo de 36 años, desde 1880 a 1916, se lo denomina, bueno, la época conservadora, ¿no? Y se habla, porque hablamos de ampliación de la República. Esto tiene que ver con los derechos, en principio, políticos que se adquieren con esta ley, esa ampliación de derechos, que en definitiva, con el acceso al gobierno de otra clase dirigente, de otra procedencia distinta a la que había sido en todos estos periodos anteriores, se empiezan a adquirir, amén de estos derechos políticos, progresivamente en los sucesivos gobiernos, derechos sociales también. ¿Cuál fue qué es lo importante de la ley? ¿Cuál fue el punto de inflexión, el quiebre que provocó en los procesos electorales la ley Sáenz Peña? Cómo se votaba anterior, así, a grandes rasgos, cómo se votaba, yo iba a votar, cómo tenía que hacerlo. ¿Alguien tiene presente eso? A voz cantada. Claro, sí, era voto cantado, ¿no? A viva voz. Entonces había se podían manipular claramente aquellos que tenían una posición de poder respecto a los votantes, podían dirigir su voto en el sentido que les convenía. Hablamos de los patrones, ¿no? Que llevaban a la gente a votar, hasta se podía votar en grupos. Y entonces, ¿cuáles son los puntos claves de esta ley? ¿Por qué se llama Ley Sáenz Peña? El presidente era, en ese entonces, Roque Sáenz Peña. Gustavo, ¿te puedo hacer sí. una consulta? Sí. Antes de pasar a la ley Sáenz Peña. Sí. Antes de esta ley, ¿quiénes podían votar? Porque si bien después es secreto, universal, obligatorio, antes de esta ley, exactamente quiénes votaban. No era obligatorio, tengo entendido, pero quiénes podían. Claro, sí, la obligatoriedad del voto se da a partir de esta ley. Habíamos mencionado que hubo distintos, aún ya ustedes han visto en los proyectos constitucionales de 1819 y 1826, que ahí se decía, por ejemplo, que se excluía a quienes no podían votar. En algunas podían votar solamente quienes tuvieran trabajo, en otras quienes tuvieran propiedad. Se excluía, esto les debe quedar porque siempre Pachi lo dice, ¿no? Los notoriamente vagos, digamos. Había
Después, con algunas reformas en las leyes electorales, prácticamente eran las mismas exclusiones que siguieron después de la ley Sáenz-Peña. Así que no había mayores exclusiones por cuestiones de clase, o religiosas, o políticas. Pero era una ficción, porque al ser el voto cantado, sin no ser secreto, te obligaban a votar a quien querías. Hubo... en 1857 hubo una ley en la cual se establecía esto. No había demasiadas exclusiones, pero el voto era cantado, se podía votar en grupo, por ejemplo. Después, en 1902 hubo otra reforma, que fue la ley de circunscripciones uninominales. Se votaba por circunscripción. Y ya te digo, podían votar argentinos o naturalizados. Los que estaban excluidos eran los dementes, los fallidos. Ya explicamos qué eran los fallidos o quebrados, ¿no? Y sí había elección individual, en esa reforma electoral de 1902 ya había elección individual y no se podía votar en grupo, pero el voto seguía siendo cantado, digamos, no era secreto. Así que la gran diferencia de la ley Sáenz-Peña no es tanto en cuanto a quienes están habilitados a votar, sino en cuanto a la obligatoriedad, la universalidad, y aquí cuando decimos universal, decimos quiénes podían votar todos. Hombres mayores Exacto. de edad. Claro. Estamos en un contexto en el cual las mujeres no podían votar. Lo pudieron hacer muchísimas décadas después. Entonces, es secreto, universal y obligatorio. Esto es lo que tenemos que resaltar de esta ley. Cuando dice escrutinios centralizados y supervisados por la justicia, ¿a qué se refiere? A que pasan a ser las elecciones como jurisdicción de la justicia nacional, de la justicia federal. Entonces ya hay muchas cuestiones que quedan fuera del poder político local. Eso también es una cosa, ¿no?, de los gobernadores. Entonces el escrutinio pasa a ser centralizado por una justicia electoral nacional. Esto es otra forma de evitar manipulaciones de que quienes tienen el poder en cada una de sus gobernaciones, ¿no? Después también, bueno, vimos qué es lo que pasó con la ley Sáenz-Peña, ¿no? Que inmediatamente que se implementó, con las primeras elecciones que hubo, si bien el primer presidente que asume con esta ley es Hipólito Yrigoyen en 1916, hubo antecedentes de elecciones provinciales que ya las pierde el conservadurismo, digamos, las gana el radicalismo. En 1912 en Santa Fe fueron las primeras elecciones que se hicieron con esta ley, bajo el sistema que establecía la ley. ¿Dónde estamos? Bien. Pues... Bueno, el contexto en el que se dio, contexto internacional, en un momento hablamos que también, porque muchos se preguntan por qué el gobierno conservador, el régimen conservador concedió esta ley cuando tenía todas las posibilidades de seguir
ya que la oposición no tenía mayoría en las cámaras como para hacerlo, se dependía de la voluntad de ellos, y bueno, fue Roque Sáenz Peña que tras la muerte de Alem comienza a tener algunos encuentros con Hipólito Yrigoyen, el líder de la UCR, y bueno, desemboca en esto por la cuestión social interna, y también un contexto internacional en el cual en el mundo ya la mayoría de los ciudadanos europeos con edad de votar tenían acceso a estos derechos políticos. Así que también había una tendencia en el mundo que nosotros mirábamos en ese momento, que era Europa. Estamos en el contexto de un mundo eurocentrista. Así que eso también influyó para terminar en esta ley. Y también sostienen algunos que quizás algunos historiadores sostienen que fue un error de cálculo, pensando que aún con esta ley iban a seguir ganando las elecciones, pero bueno, está a la vista que no fue así, ¿no? Se inician a partir de acá 3 presidencias radicales, con Irigoyen Alvear, y la segunda de Irigoyen, que dura 2 años nomás, del 28 al 30, hasta el golpe del 30, que ahora lo vamos a ver. ¿Qué más? ¿Alguna consulta de este punto? A ver. Unidad 11. Vean cuáles son esto estaba buscando, las lecturas obligatorias de acá, la clase alfonsina siempre, y acá hay una lectura obligatoria de Gallo y de Suriano. Y tienen un montón de microclases, de Ana Laura, de Walter Viani. Tienen las guías, como en todas las unidades, pero las lecturas obligatorias. ¿Cuál punto seguimos? Unidad 13. Quiebre institucional de 1930. ¿Alguna consulta de lo que vimos hasta ahora? No, Seguimos. Gustavo. Bueno, seguimos. Unidad 13, el 13.1 y el 13.2 vimos nosotros. Quiebre institucional de 1930. Bueno, el golpe del 30, mencionamos algo recién, 6 de septiembre del 30, es el primer golpe de Estado que se da con el país organizado institucionalmente, y vieron que después van a venir muchos, hasta el último, que fue el de 1976. ¿Por qué es muy importante? Más allá de las cuestiones que más extensamente pudimos hablar, un poco con mayor extensión pudimos hablar en la clase, que fue, bueno, vimos que había 2 posturas dentro del ejército, que el golpe en principio lo dio el sector minoritario, que era el de Uriburu, y que el otro sector estaba referenciado en el general Agustín P. Justo, que fue quien fue finalmente, al poco tiempo de andar, el que asumió la presidencia en función de unas elecciones ya irregulares. Ahí comenzamos lo que se denomina la década infame, con el fraude patriótico, elecciones manipuladas otra vez,
digo, al margen de esto, hay un tema crucial acá, que nosotros vimos, que es la acordada de la Corte. Vimos porque, que lleva al golpe del 30, en qué contexto se da, un contexto internacional de una crisis financiera que deriva en una crisis económica importante. Fundamentalmente mencionamos como un punto importante el crack de la bolsa de Nueva York en 1929, que no afecta tanto. Nosotros nunca tuvimos un sistema financiero muy fuerte, pero sí afecta a la economía porque, entre otras cosas, aumentan los precios de los productos manufacturados que nosotros comprábamos, disminuye el precio de los productos primarios, que son los que nosotros exportábamos, y provoca un fuerte desbalance de ingresos e egresos, lo que se denomina la balanza comercial. Hay cuestiones políticas también que se dan en Europa, con una influencia cada vez mayor de determinadas ideas políticas, sobre todo con la llegada de Mussolini al poder en Italia. Las simpatías que algunos sectores del ejército tienen con estas ideas. Bueno, eso es el contexto, pero tenemos que hacer especial hincapié, como lo hicimos oportunamente en la clase, de la acordada de la Corte. ¿Por qué es muy importante la acordada? Primero porque es la primera vez que la Corte se expide en un tema netamente político, ¿no? Que no tiene que ver con las atribuciones de poder judicial. Y va a ser muy importante, porque alguien me puede decir, con lo que se le ocurra, cuál es la importancia de la acordada, qué hace la acordada con el golpe, qué le da al golpe. Justificación y legitimidad. Claro, claro. Exacto. Le da legitimidad. Y no solo a sino que va a servir como jurisprudencia para los golpes que vendrán. Todos se van a basar en esta acordada mayoritariamente para justificar su legalidad. Profe, Señor. cuando dice que la acordada es aprobada por unanimidad en la Corte, ¿quiénes eran los que integraban la Corte? ¿Los nombres? No, Sí. los Quiero nombres. No, eran 5 miembros. La Corte era una Corte de 5 miembros, pero una Corte de 5 miembros, incluso ahí me acuerdo que en la clase mencionamos también el nombre del Procurador General de la Corte, que dijimos que, así como a grandes rasgos, que alguien preguntó que era el Procurador y es como el jefe de los fiscales, ¿no? Que también... Claro, pero era gente que estaba desde el... Sí, ya estaban, claro, los miembros de la Corte venían de los gobiernos democráticos. No fueron removidos y nombrados en ese momento. Esa era tu pregunta, ¿no? Es la Corte que ya venía, los miembros, con esa conformación, digamos. ¿Qué dijo la Corte, digamos, ¿no? Primero fue una acordada, que también mencionábamos, que era algo inédito, porque la Corte lo que hace son fallos, las acordadas son para otro tipo de cuestiones, por ahí quizás más de índole administrativa, porque también mencionamos que la Corte es como también se encarga del manejo administrativo de lo que es todo el Poder Judicial. Pero digamos, y dio esta acordada para justificar y darle legitimidad al golpe. Esto le dio certeza jurídica a todas las cuestiones en materia de los actos que realizara ese gobierno.
Por eso seguimos teniendo hasta el día de hoy vigentes decretos leyes, que son normas que tienen, de hecho, fuerza de ley, aunque no fueron sancionadas y promulgadas de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución. Porque no había Congreso, ¿no? La saca directamente el Poder Ejecutivo. Habíamos visto algunas cuestiones que había hecho la Corte respecto a justificar eso, pero algo muy importante que también mencionamos es que se habían basado en la doctrina de un teórico de apellido Constantino que diferenciaba entre gobiernos de iure o de derecho y los que no lo eran. ¿Se acuerdan de esto los que estuvieron en la clase? Sí, y que dentro de los de hecho, que era como el de Uriburu, diferenciaba a los usurpadores y a los de facto. Exacto. Nada, decía que los usurpadores, nada, como estaba todo mal lo que hacían, Sí. pero como que los de facto, como intentaba como legitimizar este Sí, gobierno, como que, claro. que alguna legalidad tenía ahí el de facto. Claro, entonces esto, dentro de los que no eran gobierno de derecho, de los que eran de hecho, como era esto, hacía una diferenciación de estos últimos, de los gobiernos de hecho. Lo que vos acabas de decir, Nazareno. Los usurpadores, con lo cual no cumplían con ninguno de los requisitos, decían, y los de facto, y a este lo considero un gobierno de facto, que si bien no eran de derecho, tenían algunos vicios que podían ser subsanados, con lo cual no se podía se le daba seguridad jurídica a los actos. No se podía ir judicialmente, decía. No se podía proceder con éxito judicialmente contra los actos emanados de los funcionarios de este gobierno o los que en el futuro lo integraran. Bueno, claramente acá vimos que la Corte convalidó una situación inadmisible, ¿no? Fue un hecho vergonzoso, cuanto menos, podríamos adjetivizarlo. ¿Qué más? Quiebre. Este punto lo habíamos visto nosotros, ¿sí? Sí, el 13.2. Sí. Me salté una cosita, bueno, quizás la idea no era todo, pero ahora leo en el programa que hablaba de la proclama, que lo menciono porque después van a ver otras proclamas ustedes y van a ver que en todos los golpes de Estado hay una proclama que es esos textos, documentos en los cuales este y cada uno de los sucesivos movimientos sediciosos van a intentar justificar lo injustificable, ¿no? Porque destituyen a las autoridades legítimamente constituidas. Habíamos visto algunos puntos de la proclama y después vemos que a grandes rasgos se terminan repitiendo en todas. ¿Alguna consulta de esto? No. Vemos la unidad 15, vimos el punto... Ah, ya estamos... Sí.
perdón, antes de pasar, Sí. puede que, capaz entendí mal, con este gobierno de facto se haya instaurado la industrialización por sustitución de importaciones, o había entendido mal. Sí, no hablamos de las cuestiones económicas, lo pasé por alto, pero decimos un par de cositas. En cuanto a los, digamos, el programa dice algo puntualmente. Dice los instrumentos políticos y económicos. Está bien. De instrumentos políticos, de esto de la restauración conservadora, de estos régimen que vuelve a conculcar derechos ya adquiridos en materia política, mencionamos el fraude como un método sistemático y organizado para ganar las elecciones y mantenerse en el poder. Y también en términos políticos de ese momento podemos mencionar la proscripción al radicalismo, luego de algún alzamiento armado que hubo en ese momento. Fue deportado Alvear, que era el principal candidato de la oposición, y no se le permitió participar de las elecciones de noviembre del 31, que ahí es donde asume Agustín Pedro Justo y Julito Argentino Roca, el hijo del expresidente. Y en términos económicos, que es lo que vos me pedías, ahí hay un cambio en lo que es el modelo. No un cambio radical, porque nosotros seguimos teniendo, digamos, durante todo el gobierno de Irigoyen no se había cambiado este modelo agroexportador, y acá se intenta hacer esto de lo que es la industrialización por sustitución de importaciones. Empezar a fomentar la industria local, lo que se denomina, un poco lo que empieza a hacer es a sentarse las bases, los cimientos de lo que va a ser intentos de hacer la industria pesada, y empezar a producir acá, a manufacturar acá, en vez de importar tanto, ¿no? Recuerden que nosotros, desde antes de ser país, lo que hacemos es vender materias primas, las elaboran en otro lado, les agregan valor y compramos eso, ya manufacturado. Acá se intenta cambiar esa matriz, al menos parcialmente. También en términos económicos, en esa época se creó el Banco Central, habíamos dicho en las clases, y se empezaron a regular algunas actividades con la creación de juntas reguladoras, precisamente, como la de cereales, de la carne, otras actividades, otras actividades productivas primarias, ¿no? La leche, la yerba mate. Eso, un poquito en términos de, a grosso modo, la economía. ¿Algo más? Seguimos. Bien. Díganme si, chicos, perdón, porque yo estoy con un poco, capaz que me desordeno, y díganme si puntos puntuales que ustedes quieran ver y que yo los pase por alto, me los dicen y hablamos un poquito, sin extendernos demasiado, como hicimos hasta ahora, pero si directamente me salteo alguna unidad, me la mencionan. Yo creo que de acá, el punto que vimos nosotros fue directamente la unidad 15, ¿no? De acá nos fuimos a la unidad 15, el punto 15.1 y el 15.2, Revolución Libertadora y las presidencias de Frondizi y las sucesivas hasta la de Ilia. No vimos nada intermedio, creo. ¿Es así? Sí, todo. Bien, bien. Las lecturas de
de la unidad que vimos fueron las lecturas obligatorias. Bueno. Está bien. Tienen algunas clases importantes, tienen las guías, y las lecturas obligatorias son las de Catarusa y la de Vita. Después vean. Por favor, lean las lecturas obligatorias. Bueno, entonces vamos a ver el tema este de la unidad 15, que acá era lectura obligatoria, el texto de Novaro, que abarca mucho de la unidad, por la Revolución Libertadora, gobiernos de Frondizi e Ilia, y después hay un texto de Miguel Taroncher acerca del gobierno de Ilia, y la clase de... Hay 4 clases que entre todas suman, no creo que sumen más de 1 hora, pero no dejen de ver las clases de la titular de la cátedra, porque es un tema que particularmente ella ha estudiado mucho. Así que lo que esta clase les va a servir. Les va a servir como todas, pero particularmente. Revolución Libertadora. ¿Quién gobernaba? La Revolución Libertadora, que comienza el 16 de septiembre del 55, ¿a quién derrocó? Perón. Bien. Como siempre, hay una proclama revolucionaria, como dijimos hace instantes. Es un golpe cívico-militar. No quiero abusar de su paciencia, pero yo cada vez que leo revolución, y lo mismo nos pasa a todos los integrantes de la cátedra, nos da como un poquito de escozor, son golpes de Estado. Este golpe, como todos, expresa una proclama, y como todos, también es un golpe cívico-militar. Dijimos que participaron importantes sectores de la población, algunos tratando de excusar su participación al lado de los golpistas, esgrimiendo la falta de libertades que se habían dado en el último gobierno del peronismo. Profe, Sí, siempre señorita. se habla de grupos castrenenses, ¿puede ser? Grupos castrenses, sí. ¿A qué? Los grupos, a los militares. Gracias. ¿No? Sí. Bueno, ya dijimos que se da el golpe. También hay 2 facciones dentro del golpe. Una es la de quien asume precisamente después de que triunfa el mismo, el 20 de septiembre, que es Eduardo Lonardi. El general Eduardo Lonardi asume en Córdoba el 20 de septiembre y el 23 de septiembre en Buenos Aires, ante una multitud en la Plaza de Mayo. Y en esto lo hago mención porque creo que sí, en el libro hay una foto también de Lonardi asumiendo ante una plaza colmada, ¿no? Así que había importantes sectores de la población civil que celebraron el mismo. Está este grupo de Lonardi que en principio tenían una orientación nacionalistas y católicos, y que no buscaban, como que no tenían una sed de revancha. Ellos entendían que sacando a Perón se podía recuperar
el tejido social, e incluso mantuvieron muchas de las leyes en materia social y gremial, sindical, que se habían implementado durante el peronismo. Hablaba de ni vencedores ni vencidos. Esto no iba en contra de lo que pretendía el otro sector mayoritario, el otro sector castrense, que estaba referenciado fundamentalmente en Eugenio Pedro Aramburu y el contraalmirante Isaac Rojas. Finalmente, en noviembre, es decir, a menos de 2 meses de que asuma Lonardi, hay un golpe dentro del golpe, y estos 2 últimos personajes se hacen cargo de la presidencia y la vicepresidencia. Y ellos sí tienen una postura distinta respecto al peronismo. Decían que no bastaba con cortar la cabeza, ¿no? Que había que reestructurar todo. Así que entre las cosas que se hacen es, se deja sin efecto la Constitución del 49, se dice que queda vigente la Constitución del 53, con las sucesivas reformas que hubo, las de 1860, 1866 y 1898. ¿no? La Constitución del 49 se la deroga. Y se llama una convención constitucional. También se derogan constituciones, cuando hablamos a nosotros nos interesa esto, pues la Constitución Nacional, ¿no? Pero también las constituciones provinciales que habían sido reformadas después del 49 también son dejadas sin efectos y se vuelve al statu quo anterior, o sea, a las anteriores, las vigentes hasta entonces. Hubo, a ver, el programa... Consecuencias políticas, jurídicas, institucionales. Hubo algunos durante este periodo también hubo movimientos de resistencia dentro del peronismo. Mencionamos algún levantamiento armado. Hablamos del general Valle del 9 de junio del 56. Hablamos de la actividad sindical, que fue recrudeciendo también en su accionar, con particular virulencia en el 57. Hablamos en el marco de la cuestión institucional, y esto fue muy importante, la división que se produce en el seno del principal partido de la oposición, que aún había mantenido, dijimos, un importante caudal electoral, aún en la época de más esplendor del peronismo, que era la Unión Cívica Radical. Se había dividido en 2. ¿Alguien recuerda cuáles eran las divisiones? Las 2 divisiones. La intransigente y la del pueblo. Bien, Frondizi en la primera, Balbín en la segunda. Esto lo mencionamos porque va a tener consecuencias institucionales en las futuras elecciones. Dijimos que cuando se deja sin efecto la Constitución del 49 y se hace una convocatoria para reformar la Constitución, se hace una convocatoria a una convención constituyente. El peronismo está proscrito, ¿no? También hablamos en aquel entonces, en la clase digo, respecto a la proscripción del peronismo, todo lo que implicó, con la llegada con la asunción al poder de Aramburu y Rojas, se proscribió no solo la participación política, sino que hubo un decreto en el cual hasta se prohibía mencionar a Perón, a Evita, a sus familiares, o sea, el uso de la imagen de Perón, con distintas sanciones que iban desde multas pasando por inhabilitaciones hasta llegar a penas de prisión.
Entonces, se llama elecciones para la Convención Constituyente, el radicalismo ya está dividido, Perón llama a votar en blanco, y ganó el voto en blanco en esas elecciones, demostrando el poder que aún seguía teniendo el peronismo, ¿no? La otra mitad, de los votos válidos, mayoritariamente solo dividen entre las dos facciones en que se había dividido la UCR, y el sector de la UCRI se retira de la Convención Constituyente, dejándola así ya tenía una debilidad de origen por haber sido convocada por un gobierno de facto, pero además más allá del proceso electoral que se da, en el que participan algunos partidos, pero no mayoritarios, bueno, se le complica para funcionar, y de hecho mencionamos de esa reforma solamente como muy importante la incorporación de un artículo, que fue el 14 bis. 14 bis. Y además del 14 bis, bueno, y el derecho de huelga, ¿hay otro derecho importante que se agregó o solamente eso? Y que saca la No, es que el 14 bis, hubo alguna otra modificación, yo creo que era en el viejo artículo 67, inciso 11, que tenía que ver con las atribuciones del Congreso. Pero no es un tema que particularmente nos interese a nosotros en esta materia. A nosotros nos interesa como importante de este punto es la incorporación del 14 bis. Y hay una serie de derechos. Hay como 3 bloques diferenciados, casi te diría hasta por primer párrafo, segundo párrafo y tercero, que tienen que ver con derechos individuales, y derechos colectivos en el otro, digo, de asociaciones, asociarse gremialmente. Pero bueno, el derecho de huelga, ¿alguno se acuerda de alguno de los derechos que se incorporan aquí? ¿Alguno me puedan mencionar? El de la jornada, el salario vital y móvil, el descanso, las vacaciones, jubilación. Sí. Jornada limitada de trabajo, igual remuneración por igual tarea, el descanso. Después, en cuanto a los colectivos, la posibilidad, el derecho a celebrar convenios colectivos por actividad, ¿no? Los sindicatos. Bueno, léanlo. Así en el parcial, si les preguntan, rescatan algunos. Es muy importante porque este artículo va a seguir. La reforma más importante que tuvimos fue hubo alguna enmienda en el medio, pero la reforma importante que ustedes vieron después es la del 94, que fue significativa esa reforma, y en el 14 bis se hicieron unos agregados y sigue estando. Bueno, programa. ¿Qué más quieren ver de esto? De este punto, que es la reforma. Bueno, llegamos a la presidencia de Frondizi. Finalmente hubo así como unas cuestiones de política que desembocan en un llamado a elecciones. Y el 23 de febrero del 58 se llama elecciones. Acá hubo una particularidad que fue, Frondizi acordó con Perón, y Perón mandó a votar por Frondizi. Esto quedó muy claro con el resultado de las elecciones, porque casi hasta una suma, se llegó una suma de los que habían sido votos en blanco, que había ordenado Perón en las elecciones convencionales constituyentes del 57, pasaron a engrosar
la cantidad de votos que obtuvo Frondizi en estas elecciones del 58. Ahí quedó bien plasmado el acuerdo del que algunos dudaban, porque nunca se exteriorizó, pero estuvo muy claro, ¿no? Todo el peronismo votó a Frondizi, que asume en el marco de, bueno, acá el título de la unidad es la crisis del consenso y la legitimidad democrática, porque son gobiernos que quedan muy supeditados a el poder de las Fuerzas Armadas, de las corporaciones, de algunas corporaciones, y de las Fuerzas Armadas como brazo ejecutor de la defensa de esos intereses corporativos. Dijimos que en su momento mencionamos, como para tener una idea, que durante esos 4 años que duró el gobierno de Frondizi, que entre otras cosas se quedó sin vicepresidente en el camino, que había sido Alejandro Gómez, digo, entre otras cosas, tuvo 26 azonadas militares. Y hubo cuestiones, hablamos también de algunas cuestiones de contexto externo, que yo les hice referencia puntualmente porque Alfonsina las menciona en sus clases, en su clase grabada, que una es el secuestro del jerarca nazi Adolf Eichmann en Buenos Aires. ¿Vieron la película? No, después del parcial. Y el otro tema que hace mención es la crisis que se produce con Cuba, que en el 1 de enero del 59 Fidel Castro entra a La Habana con revolución triunfante, y hubo algunos sectores militares y de la sociedad que veían cierta simpatía de Frondizi hacia ese movimiento, que después se reflejó con haber recibido a Ernesto Che Guevara en Buenos Aires. Es decir, Alfonsina menciona esas dos cuestiones, ¿no? El tema de Cuba y el tema del secuestro de Eichmann, como algunas consecuencias contexto exterior que repercutieron en la política interna. Se habla el programa del desarrollismo, un programa económico que implementa Frondizi. Recordemos que uno de sus premisas o eslogan al momento de asumir fue integración y desarrollo. Y esto implicaba, el desarrollo implicaba el incentivo a determinadas industrias. Decía que no tenía sentido seguir con los beneficios a la exportación de productos primarios, que había que desarrollar la industria pesada, ¿no? Que son los automóviles, el acero, las petroquímicas. Logra un aumento de las inversiones extranjeras, se equilibra bastante la balanza comercial, porque además hizo, lo que también dijimos, los contratos petroleros, en detrimento de algo que él había pregonado cuando fue oposición, que era el monopolio estatal. Acá se le permite, mediante los contratos que otorga por decreto, explotar ese recurso natural a empresas extranjeras. Lo que para él era vital, por lo cual tener una mayor producción en el ámbito local iba a implicar un menor desembolso de divisas, a efectos de equilibrar la balanza. ¿Qué más? ¿Alguna consulta de esto que vimos ahora? Revolución Libertadora, la reforma del 57 y la presidencia de Frondizi.
Cuando sacan a Frondizi del cargo, Sí. ¿fue porque no quería intervenir las provincias? ¿Que había ganado el peronismo? Sí, dentro de lo que era la fragilidad institucional del momento, hubo bastante conflictividad social, ¿no? Sindicatos muy activos, muchas marchas en las calles, muchas huelgas que paralizaban actividad. Eso hace. Hubo también otra cosa importante en el periodo, que fue el debate por la ley de educación superior, que era el debate laica o libre. No voy a explicar todo, porque ya lo hicimos, cuál fue ese debate. Y después, respecto a la conflictividad social, fue tal que se saca durante la presidencia de Frondizi, se implementa lo que se denomina el plan Conintes, que era conmoción interna del Estado, que le otorgaba a las Fuerzas Armadas la posibilidad de intervenir y reprimir en este tipo de conflictos, que no es una tarea que tienen asignada las Fuerzas Armadas, sino las Fuerzas de Seguridad, que son distintas, ¿no? En este marco se dieron elecciones, a lo que vos me preguntabas, eras vos, Malvina, ¿no? Sí. Hubo elecciones, además había un conflicto en el ejército, además de todas las azonadas en contra de Frondizi, dentro del ejército hubo conflictos importantes con enfrentamientos armados, con muertos dentro del ejército, que fue el conflicto azules y colorados. Y hubo elecciones provinciales. El peronismo seguía proscripto. Sin embargo, en un momento, hubo unas elecciones provinciales en el 61, en el cual triunfó la UCRI. Entonces Frondizi creyó oportuno levantar la proscripción del peronismo. Y ganó el peronismo, en las que se sucedieron. Ganó muchas provincias importantes, sobre todo la que siempre es determinante, que es la provincia de Buenos Aires. Los militares le obligan a Frondizi a intervenir estas provincias. Y bueno, Frondizi accede, como no, esto muestra la debilidad institucional del gobierno democrático, ¿no? Y estas cosas, digamos, el triunfo del peronismo, los conflictos que habían, finalmente, digamos, terminan destituyendo a Frondizi, el 29 de marzo del 62, y asume, no había presidente, y en la sucesión presidencial, quien sigue, después del vicepresidente de la Nación, es el presidente provisional del Senado, que en ese entonces era José María Guido. Él asume, va a la Corte Suprema, le toman juramento, pero también excesivamente condicionado por los militares, que le obligan a suspender las elecciones, disuelve el Poder Legislativo, así que siguió casi como un gobierno de facto, hasta que gana las elecciones Arturo Illia. Respecto a la presidencia de Illia, el peronismo votó en blanco, nuevamente, seguía proscripto. Una cosa que ahora mencioné, la palabra proscripción, ya terminamos. Que una de las promesas que le había hecho Frondizi, estoy volviendo, a Perón en el acuerdo era levantar la proscripción, y nunca lo hizo, con lo cual eso también durante todo su gobierno fue una cuestión más de conflictividad con el peronismo, por no haber cumplido esta promesa. Pero si la cumplía, se le complicaba con los militares, ¿no? Así que,
Bueno, entonces, elecciones en las que gana Ilia, el peronismo proscripto. Ilia ganó con un 22 o 23% de los votos, ahí muy cerquita de lo que habían sido los votos en blanco, y también, la verdad que asume con las mismas características que había tenido el gobierno anterior en cuanto a la debilidad. Debilidad que algunos mencionaban por la cantidad de votos que había sacado, pero bueno, de ninguna manera había sido así, porque fueron elecciones en las que sacó la mayoría, 2,5 millones de votos. Novaro, que ese texto obligatorio, dice que en términos, él dice que en términos generales, a grandes rasgos, Ilia continuó con la política económica y social aplicada por las gestiones anteriores, pero con algunas modificaciones, algunas variantes, ¿no? Que puso algunas variantes para mejorar estas cuestiones. Puso el acento en el nacionalismo económico, anuló los contratos petroleros de Frondizi, también puso más acento en la industrialización y en la distribución del ingreso. Tenía un tema que le preocupaba a Ilia, el tema de la distribución del ingreso y los derechos sociales. Mencionamos en su momento algunas de las muchas cosas buenas que se dieron durante la gestión de Ilia. Hacemos así como una lectura de títulos por encima, de que se erogaron los contratos petroleros, se aumentó notablemente el presupuesto en educación, que era una cosa extrañísima para aquel entonces, superaba el presupuesto militar. Hubo plena libertad de prensa, plena vigencia de lo que fue la autonomía universitaria, se fijaron precios máximos, se regularon los precios de los alimentos primarios más importantes de la canasta básica, hubo una importante regulación en el precio de los medicamentos, y digamos, estas cuestiones con los industriales a los cuales se les regulaban precios, y no era capricho, digamos, era una cuestión, se mandaba a estudiar y decía, no sé, las farmacéuticas tenían ganancias del 5.000%, entonces, y además lo mandaban a sus casas matrices en el exterior, esas ganancias, ¿no? Así que todas esas limitaciones que ponía con las farmacéuticas, con las petroleras, con el tema de la derogación de los contratos petroleros, el tema de los alimentos, que les limitaba también las ganancias a muchos sectores industriales, como que tocó muchos intereses corporativos que fueron alineándose nuevamente con los sectores militares para, a pesar de todas estas cuestiones, provocar la caída de Ilia. Así que finalmente, el 28 de junio del 66, cayó Ilia. Ahí está la lectura de Taroncher, del doctor Taroncher, que es lectura obligatoria. Ahí van a ver el análisis que él hace del tratamiento que le da la prensa a Ilia, de cómo van armando una imagen de que no es una persona apta para ese momento histórico, que lo retratan como una tortuga, como alguien que no puede decidir, bueno, todas cuestiones que van poniendo como excusas para armar una imagen y justificar lo que va a ser finalmente el golpe. Lean eso, lean, si tienen tiempo, para ver nada más la personalidad de Ilia. En ese artículo está al final el diálogo que tiene Ilia con los militares golpistas que van a sacarlo de su despacho en la madrugada de ese día, el general Sogaray y el coronel Perlinson. Eso es muy gráfico de lo distante que era la personalidad de Ilia con la que nos querían vender, o le querían vender a la sociedad de ese entonces.
Bueno, ya después creo que acá terminamos con los puntos que habíamos visto nosotros. ¿Alguna consulta? Profe, también acá dice de que una de las causas, además del golpe del 66, fue que el militar Onganía se retiró de su puesto. Sí, Onganía era el jefe del ejército y digamos, renunció a ese cargo. Claramente era quien, Onganía era del sector que yo les mencioné durante la presidencia de Guido y principio de la presidencia de Ilia, que había habido un enfrentamiento entre azules y colorados. Onganía era el líder del grupo azul, que era el que tenía preponderancia en el ejército. Es quien tenía el poder dentro del ejército. Así que fue como una especie de señal de que yo estoy en desacuerdo, no voy a ser parte como jefe del ejército de ese gobierno, y bueno, también eso fue una clara señal de que se venía el golpe, ¿no? ¿Algo más? Bueno, estudien, lean todo lo que puedan. Copiar está mi mail, si me quieren consultar algo, y siguen esta semana con las clases de repaso con los demás docentes. Bueno, chicos, los veo el día del parcial, si Dios quiere. Listo, profe. Dale, profe. Gracias, profe, gracias. Gracias. Éxitos. Chao. Chao.